Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Ahora, si pasamos todos al Evangelio según Lucas, y como sabéis nos encontramos en el capítulo 9, en estas palabras que el Señor Jesús dijo y que quizá podríamos recordar otra vez, en el capítulo 9, a partir del versículo 22, dice así nuestro Señor Jesús: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, creo que en esta tarde tenemos una especie de contraste que hay que mirar con lo que hemos estado viendo esta mañana. En esta mañana hemos visto nuestro descanso y nuestra fortaleza en ese poder de Dios que ya lo manifestó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su exaltación y puesta en el trono, en los cielos, así como ahora Él es cabeza de la Iglesia. Pero ahora, en este pasaje de Lucas, tenemos una idea más de jarro de agua, más de un hecho claro en nuestras vidas que nosotros debemos de tener en cuenta. Si bien decimos que nuestra vida es victoriosa, tenemos que hacer algunas reservas. Y creo que algunos de vosotros, si no todos, por supuesto, tendremos que tener en consideración en esta tarde de una manera muy seria para alertar nuestras almas. Nuestro Señor Jesús, que tiene estas palabras para nosotros, igual que para los que estaban siendo testigos en ese momento, nos anuncia su muerte y su resurrección, en cómo Él toma nuestro lugar y será despreciado por todos, pero que al tercer día resucitaría. Y así
ha sido. Esto nos habla de la importancia para nuestras vidas, que significa vida eterna. Es decir, cuidado, tengamos en cuenta lo que esto significa, porque si estamos buscando bienestar y vida aquí, al final la perderemos. Pero si estamos dispuestos a perder nuestra vida, a no valorar las cosas de aquí, la vida de aquí por causa de Cristo, entonces tendremos certeza y tenemos seguridad. En este contexto, quiero que centremos las últimas palabras, nuestra atención, del versículo que tenemos aquí, 26 y 27. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Es una seria advertencia lo que tenemos aquí. Y lo podríamos pasar rápidamente, podríamos saltarlo, o deberíamos, como vamos a hacer, a analizarlo y a tenerlo en cuenta. No solamente es que nosotros tendremos las consecuencias de la persecución, de la oposición constantemente. No es un problema que tenemos de los de fuera. Muchas veces lo hemos dicho, hay una presión sobre nosotros, la importancia de la Iglesia, de la fe, de la vida cristiana, etc. Nos miran, el mundo que nos rodea de una manera extraña, como si ya no fuéramos parte de este mundo. En realidad tienen razón, no somos parte ya de este mundo. Pero aún así nosotros tenemos que afrontar cara a cara los problemas que tenemos a nuestro alrededor con el mundo que nos rodea. Pero no solamente eso, sino tenemos los problemas de dentro. Y tenemos esos conflictos que vienen por la moralidad, por el juego con el mundo, con el error. Queremos compaginar las dos cosas, tener un pie en el reino de los cielos y tener otro pie en este mundo. Todavía nos atrae lo que hay a nuestro alrededor, pero claro está, no queremos perder de vista el cielo que se nos ha anunciado. Y estamos en esa ambivalencia, en ese estar aquí sí, pero. Antes de que puedas decir que este no es tu caso, de avergonzarte del Señor Jesucristo, vamos a tener cuidado y vamos a analizarlo bien. Tenemos que pensar a quién el Señor Jesús está diciendo esto, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Porque la primera tendencia a pensar es, bueno, yo estoy aquí, como en esta tarde, no me avergüenzo, por tanto, del Señor Jesucristo y no me avergüenzo del Evangelio. Es verdad que hay un mundo salvaje fuera, es verdad que hay una lucha interior en mí, pero estoy bien. Bueno, vamos a ir con reservas y vamos a exhortarnos cada uno de nosotros ante estas palabras del Señor Jesucristo. Antes que digas que este no es tu caso, recuerda a nuestro amado apóstol Pedro: aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Y al poco tiempo, antes de que el gallo cantara, él ya le había negado al Señor. Así que nosotros pudiéramos estar con Pedro, como dice otro de los evangelios, que todos estaban pensando lo mismo, no te dejaremos. Y quizá en esta tarde tú estás diciendo, yo no voy a dejar al Señor, no le voy a negar. Bueno, creo que a lo largo de estos 40 años de ministerio, que yo estoy en la obra del Señor, más de 40 años desde que me convertí, desgraciadamente he visto muchas personas que decían o sentían las mismas cosas y al final se avergonzaron del Señor. Y siguieron, espero, los mismos pasos de Pedro y no los pasos de Judas. Pedro, podemos encontrar que hubo un arrepentimiento y una restauración con el Señor. Judas, lo único que encontró es una muerte sin arrepentimiento. Pero en los dos casos hubo una especie de vergüenza o de marcha atrás. Y a lo largo de nuestras vidas, cada uno de vosotros tendrá experiencias de hombres y de mujeres que ya no están con nosotros. Quizá porque no eran de nosotros, o quizás sencillamente porque la vergüenza, el cansancio, el desánimo, la presión les vencieron. Así que tengamos cuidado a la hora de advertir a nuestras almas con estas palabras. ¿A qué se refiere nuestro Señor de avergonzarse de Él y avergonzarse de sus palabras?
Claro, en primer lugar está hablando de abandonarle. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, nos dice que había muchos que siguieron a Jesús después de ver los milagros que él hacía, pero el Señor Jesús sabía lo que había en su corazón. Y después de algunas enseñanzas, de algunas exhortaciones acerca de él, su naturaleza, su razón de venir aquí, sus enseñanzas profundas, muchos de ellos le dejaron y le abandonaron. Hasta el punto, recordamos quizá todos, que nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos más allegados, más cercanos, ¿queréis también vosotros marcharos? Bueno, pensemos, claro que sí, claro que habrá muchos que un día vinieron aquí. Yo espero que ninguno de los que está aquí en esta tarde o de los que está escuchando y está dando una afirmación acerca del Señor Jesucristo se pierda y se marche y desaparezca. Y que sea alguno de esos discípulos como nos encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en algunos otros lugares. Pero ocurre y nos puede ocurrir. Así que vergüenza es sencillamente aquel que por la presión, las circunstancias, lo que significa, lo que implica, o quizá porque no es capaz de afrontar la crítica, ya sea de fariseos o de este mundo pagano que nos rodea, sencillamente deciden abandonar. Tendrás que estar pensando en esta tarde, si tú has venido a escuchar el Evangelio, ¿por qué razones? No sea que no sean las razones suficientes de peso, no sea una convicción de corazón, no sean por causa de tu pecado y por la ira que Dios tiene por causa de tu pecado, y que pudiera ser por unas circunstancias mínimas, secundarias, superficiales, banales, como un bienestar en este mundo, un estar bien con la gente, un simpatizar con estos evangélicos tan majos, y que a lo mejor algún fracaso de alguna idea un día desaparezca, tu corazón se enfríe y ya no estés más entre nosotros. Claro, a nosotros nos queda el alivio, como nos dice Juan en su carta, bueno, se marcharon de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Pudiera ser esto? ¿Pudiera ser que avergonzarse es aquellos que dijeron ser de Cristo pero que en realidad no eran de Cristo? ¿Que tenían Cristo en los labios, en sus alabanzas, en sus lecturas, pero no estaba Cristo en el corazón? ¿Será de aquellos que decían Señor, 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 pero el corazón estaba vacío del Señor? Tendrás que analizarlo. Y tendrás que analizarlo para exhortar tu corazón, para que tu conversión, tu arrepentimiento, sea verdadero, sea sincero, sea real, sea bíblico. Pero creo que nuestro Señor Jesús, con estas palabras, está yendo más lejos. Y que no es únicamente avergonzarse aquellos que abandonan a lo largo del camino y que no son capaces de llegar hasta el final. Tendríamos que poner algunos ejemplos de circunstancias en donde quizá nuestro corazón esté en el camino de la vergüenza si no hemos llegado ya a avergonzarnos por completo. ¿Qué significa esto de avergonzarse? Bueno, ¿no pudiera ser la de disimular y esconder la fe? El que tú puedas decir dentro de ti, yo soy de Cristo, pero no lo quieras decir en público. ¿Esto no se llama vergüenza? ¿No tendríamos que confesar de que somos muy valientes en el tiempo seguro, como sea en una comunión cristiana y yendo a una iglesia, pero que nos sintamos incómodos o avergonzados de hablar de nuestra fe en nuestros trabajos, negocios, en la vida familiar o en la calle? ¿Pudiéramos ser muy dispuestos a alabar al Señor en el momento como este, pero que después el Señor desaparezca de nuestros labios en momentos y circunstancias diferentes de nuestra vida? Tenemos que ser claros. El cristianismo bíblico, el cristianismo que nos presenta las Escrituras, no es popular. Podemos hablar del Jesús de Semana Santa, el Jesús del folclore, el Jesús de la Navidad, el Jesús de los adornos, de las procesiones. Pero cuando hablamos del Jesús que implica y que obliga a nuestras almas a vivir de cierta manera, entonces es diferente. Quizá, como en esta sociedad, de pronto incluso los ateos o los agnósticos puedan llegar y salir en procesiones y alabar y glorificarse, incluso emocionarse. Pero cuando se habla de que tenemos que exigir y mostrar nuestra fe
por algunos de los hechos, entonces ya no es tan fácil. ¿Está nuestra fe dispuesta a recibir todos los ataques? Por ejemplo, por creer la Biblia, las palabras del Señor, las enseñanzas del Señor. Tú puedes llegar y decir, soy cristiano porque llevo a Cristo en el pecho, en el tatuaje, en la medalla. Soy cristiano en ciertos momentos y en ciertas circunstancias. Pero ¿y cuando tienes que hablar de los conceptos de familia o de ética o de algunas doctrinas que podemos ver en las Escrituras y que no son populares en ninguna manera en los tiempos en los que estamos viviendo? Constantemente vais a encontraros con literatura, con personas que dicen leer la Biblia para criticarla y para atacarla, para negar sus principios. ¿Cómo es posible que un cristiano hoy siga defendiendo la creación del Génesis? ¿Cómo es posible que tengamos que estar todavía hablando de una cruz sangrienta, de una sustitución para nuestra salvación? ¿Cómo es posible que podamos explicar los pasajes de violencia en el Antiguo Testamento? Todo esto no es popular. Lo popular es ver que hay un montón de mitos y de cuentos y de historias que en realidad son fantasía, pero que adornan las Escrituras. Y cuando tú, en medio del trabajo, de la universidad y de la familia, tienes que defender las Escrituras y de pronto te sientes incapaz e incluso avergonzado de decir que la Biblia es tu código de conducta antes que cualquier otra cosa. ¿Cómo consideras tener que decir en el contexto en que te encuentras, primero es Dios antes que los hombres? Y entonces nos damos cuenta de que vivir la fe cristiana no es fácil. ¿Cómo implica que tú tengas que llevar hasta el final los principios bíblicos? Veréis, es muy fácil cuando nos hablan de ciertos pasajes, de cumplimientos, de cantarle, de alabarle, pero ¿y cuando nos habla la Escritura de poner la otra mejilla, de andar en humildad, de ofrecernos y llevar las cargas los unos a los otros, de amar sin distinciones, de orar por nuestros gobernantes, incluso aquellos que no nos gustan? Y de pronto nos damos cuenta que llegar hasta el final los principios de las Escrituras es difícil. Vuelvo otra vez a remitirme, duras palabras son estas, ¿quién las puede oír?, decían algunos de los llamados discípulos. Y quizá en nuestro contexto, en la sociedad en la que estás viviendo, los jóvenes en la universidad o aquellos que estáis en cierto trabajo que veis las burlas, los chistes, las blasfemias, los desprecios que hay en los medios de comunicación acerca del Evangelio y que nos obligan casi, entre comillas, a disimular nuestra fe. ¿No se llama a esto vergüenza? ¿Avergonzarnos de Jesús y avergonzarnos de sus enseñanzas? ¿Cómo significa que nosotros tengamos que llevar hasta el final los principios bíblicos en la educación dentro del hogar, en nuestra relación del matrimonio, la fidelidad, en que los maridos tienen que amar a sus mujeres hasta entregarse por completo y que las mujeres tienen que apreciar a sus maridos hasta el respeto máximo? ¿Cómo significa esto en medio de una sociedad en la que estamos viviendo? Y entonces nos damos cuenta de que ser honestos con los principios bíblicos dentro del hogar ante una sociedad en la que vivimos no es fácil. Y tendremos que reírnos de los chistes acerca de matrimonios y de suegras que constantemente escuchamos en nuestras conversaciones banales. ¿O qué decir de la honestidad? Y cuando tenemos que defender nuestros principios bíblicos, como por ejemplo, no a la piratería, sí a pagar los impuestos, a que cada vez que nos hacen de una obra tengamos que preguntar por el pago del IVA, aun cuando ésta sea un perjuicio para nosotros. ¿Cuán difícil es ser honestos en un mundo como este para nosotros los cristianos? ¿Y a esto no se le llama avergonzarnos del Evangelio y avergonzarnos del Señor Jesús? Quizá has escuchado más de una vez que por el hecho mismo de ser cristiano como eres, honesto,
y de no dejarte llevar por la sexualidad o la sensualidad de este mundo y mantenerte firme a los principios que te digan eres un extremista, eres un exagerado. No hace falta vivir hasta ese extremo, los principios literales de las Escrituras. Una y otra vez escuchamos esos mensajes y cuántas veces nosotros nos hemos callado por causa de la vergüenza. Tendremos que tratar esto en nuestros momentos de silencio y de meditación delante del Señor. ¿Cuántas veces nosotros no queremos ser diferentes al resto del mundo? Y por tanto queremos actuar como ellos para que no se note lo que somos, lo que sentimos, lo que esperamos y dónde está nuestra confianza. ¿A qué sitios vas y a qué sitios sabes que no debes de ir? ¿Qué cosas son las que te gustan y qué cosas son las que no deberían de gustarte a lo largo de toda tu vida? ¿Cuántas veces has escuchado en silencio una blasfemia sin decir palabra más alta por causa del temor del qué dirán? ¿Por qué nosotros disfrutamos de ciertas cosas del mundo y disimulamos el disfrute que tenemos de las cosas espirituales con el pueblo de Dios? Y esto quizá podamos llegar y decir que esto es avergonzarse del Señor Jesucristo y avergonzarse de sus palabras, que es avergonzarse del Evangelio. Nos dejamos llevar mucho por el temor del qué dirán. Y no digas que no, porque es muy fácil querer vivir una imagen en el mundo para no tener problemas. Ya habrá otra ocasión de que pueda presentar el Evangelio y desgraciadamente pasarán las semanas, los meses y me temo que los años sin llegar a dar un testimonio claro de tu fe, esperando una oportunidad que sabe que no va a llegar, como no sea que tengas un denuedo de parte del Espíritu para poder obrar con templanza y con autoridad en medio de estos tiempos. Temor más a los hombres que temor reverente al Señor. ¿Y esto acaso no es sentir vergüenza? Cuando nos pesa más lo que los hombres van a decir, si nosotros hablamos en alto el nombre del Señor y despreciar lo que el Señor, que más adelante vamos a ver, tenga que decir por causa de nuestro temor a los hombres. No tendríamos que defender a aquellos que hemos tenido o tenemos hijos con carácter y con autoridad, la disciplina y el orden de nuestros hijos y los principios que les enseñan en las escuelas y defender todo esto que está a nuestro alrededor. No deberíamos de tomar decisiones drásticas ante toda esa presión de sexualidad que está trayendo el mundo, la educación de nuestros hijos, fuera del hogar, en la escuela, en la calle, etc. Y aun cuando nos llamen los que tuvieran que llamarnos, mantenernos firmes en la educación de nuestros hijos y no ceder. Ceder en estas cosas de la presión de la sociedad, ¿no se llama esto sentir vergüenza del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces somos por naturaleza, los hombres y las mujeres, seducidos por la alabanza de los hombres? ¿A quién no le gusta que le den una palmada en la espalda y que le digan qué majo, qué simpático, qué agradable que eres, qué actitud tienes? Nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que nos alaben, nos gusta que reconozcan nuestra templanza y nuestra actitud. Pero ¿cuántas veces en esa alabanza de los hombres decimos no es mérito nuestro, sino es pura gracia de nuestro Señor Jesucristo que obra en nuestras vidas? Que lo que somos y lo tenemos y nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra honestidad, nuestros principios cristianos vienen por un hombre que murió en la cruz por causa de nuestros pecados, al cual nosotros nos debemos y le honramos hasta el final, incluso con nuestras propias vidas. Nuestras vidas tienen que ser de un reconocimiento constante, no a las autoridades, no a los gobiernos, no a los simpáticos, no a los carismáticos de este mundo, sino a nuestro Señor, que es al quien le debemos todas las cosas. ¿Y cuántas veces hemos tenido el valor en cualquier circunstancia de decir, soy lo que soy por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Y no hacerlo,
¿No es acaso sentir vergüenza, sentir pudor por estas cosas? Pero déjame, en segundo lugar, que diga, no solamente es esconder o disimular la fe, creo que tiene que ver mucho con nuestro pecado. Avergonzarse del Señor Jesucristo es no avergonzarse del pecado. Es buscar alternativas para llamar al pecado otra cosa, cambiar de nombre, disimularlo de alguna forma. Cuando no nos avergonzamos del pecado que cometemos de una manera regular en nuestro corazón, en nuestra mente o incluso en nuestras obras, lo que estamos haciendo en realidad es avergonzarnos del Señor Jesucristo. ¿No has escuchado alguna vez que te digan tus amigos, tus compañeros, incluso familiares, no seas tonto, no pasa nada? No es para tanto, ¿verdad? ¿Te crees mejor porque vives de esta manera? ¿Qué te has creído tú? Engreído. ¿Cuántas veces habremos escuchado palabras como esta que nos animan a pecar o a continuar pecando? El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo que escribe en el capítulo 5, dice que no proveer para la familia, de la familia carnal, es peor que negar la fe. ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestra actitud para no cumplir nuestros principios cristianos? Que no cumplir los principios cristianos es pecado. Pecado no es solamente ir en contra de los 10 mandamientos. Pecado no es ir en contra de la ley de Dios. Pecado también es no hacer lo que el Señor demanda o espera de un creyente hijo de Dios que debe de hacer. No actuar como hijo de Dios es pecado. Y si intentas disimularlo, camuflarlo con actitud y con comportamientos, estás negando la fe, estás negando al Señor, te estás avergonzando. ¿Hay algún pecado en tu vida que no revelas? ¿Eres esclavo de alguna situación indigna de parte de tu vida que dice ser cristiana? ¿Hay algo que intentas esconder y que intentas disimular? El intentar servir a Satanás de alguna forma o dejarte llevar por él o por los engaños del mundo o servir al dinero o tener un pequeño ídolo que no es visible pero que es real en tu vida, esto es avergonzarse del Señor Jesucristo. Es decir, que aun cuando Dios dice y hace por medio de Jesús, no tienes a Jesús como el Señor de tu vida, y no es Él, y no son sus principios, sus enseñanzas, lo que te controlan. Si hay algo que te controla, aparte del control que tienes que tener de la palabra de Dios y los principios que en ella hay, estás negando la fe. Cada vez que puedas llegar y decir, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Cristo tiene autoridad y no te sometes al poder y la autoridad del Señor Jesucristo en todos y cada uno de los principios que son posibles en tu vida, estás negando y por tanto te estás avergonzando del Señor. Y esto lo tendrías que tomar muy en serio en tu vida cristiana. Es verdad que encontramos una especie de alivio cuando leemos en Primera de Juan que dice aquel que dice no pecar se engaña, porque todos pecamos. Y entonces decimos, bueno, pues como todos pecamos y yo también peco, pues parece ser que no pasa nada. Ten cuidado con esto, porque nos dice un poco más adelante que el que practica pecado no ha llegado a conocer la fe. Así que lo que tienes que mirar no es únicamente en aquel momento que por enfado te dejas llevar por la ira o que en algún momento por una imagen tienes un deseo pasional en tu mente o en tu corazón, sino que estás viviendo una actitud en contra de los principios cristianos, en contra de la autoridad de las Escrituras, en contra de la grandeza y el honor de nuestro Señor Jesucristo, estás negando la fe, te estás avergonzando del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Estás diciendo que Jesús es el Señor de tu vida, pero te estás dejando llevar por el Señor de este mundo, que es el príncipe de este mundo, el diablo. Tendrás que analizarlo. El cristiano tiene que ser firme contra las acechanzas del diablo, que aparece a veces incluso como ángel de luz.
Pero negar la fe no es simplemente abandonar al Señor Jesucristo, como hemos dicho, no es simplemente esconder o disimular nuestra fe, no es únicamente el avergonzarse o no avergonzarse del pecado que gobierna o que está en nuestras vidas, sino que negar a nuestro Señor Jesucristo no es sino no proclamar y ensalzar al Señor Jesucristo en todo momento y en todo lugar. Los que estáis enamorados de vuestra esposa y de vuestro esposo no tendréis ningún tipo de vergüenza de decir estoy enamorado de ella. Y quizá podamos decir, bueno, mi marido es tan feo y tan viejo como Luis, pero aún así amo a mi marido y le honro de manera pública y no tengo temor en cualquier lugar de decir que mi marido o mi esposa son los mejores en el mundo. ¿Quién de vosotros se avergüenza de hablar de sus hijos o de sus nietos y en que cada oportunidad y en cada momento estamos dispuestos a decir de las maravillas, qué listos son mis hijos, qué inteligentes son los más guapos del mundo, etcétera, etcétera, aun cuando sabemos que esto no es realidad y no es una verdad? No nos avergüenza hablar de nuestros seres queridos, no nos avergüenza de hablar de nuestros intereses. ¿Por qué nos avergüenza hablar del Señor Jesucristo? ¿Por qué no encontramos la oportunidad y no encontramos el valor de hablar de Él y proclamarle por todas partes? ¿Acaso no creemos que nuestro Señor Jesucristo es el mejor Señor del mundo? ¿Acaso podemos encontrar otra figura, otra persona que haya igualado mínimamente lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho? ¿Hay alguna otra persona, hay algún otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos? Y si decimos que Cristo es el camino y es el único camino al cielo, ¿no tendríamos que tener el valor, el ánimo, la perseverancia, el gozo, el orgullo de poder decirle al mundo, Cristo es mi Salvador y es mi Señor? ¿Por qué no encontramos ningún defecto o ningún temor o ninguna barrera para hablar de nuestros seres queridos y en cambio somos tan mudos y tan silenciosos para hablar y confesar, proclamar el nombre del Señor Jesucristo? Una de las cosas más ridículas que podemos y debemos de imaginarnos a la luz de las Escrituras es ser testigos de Cristo que no testifican. Nosotros somos testigos, pero ¿qué significa un testigo que no testifica? Bueno, el Señor Jesucristo lo dice de alguna manera, es como la sal que no sala, es la sal que ha perdido todo su sabor y ya no sirve para nada. ¿En dónde nos deja cada uno de nosotros si decimos que Cristo es el único en este mundo, que Cristo es la respuesta de Dios para salvarnos, que Cristo es la senda, la escala, la esperanza, el gozo, la gloria, y en cambio sentimos vergüenza de hablarlo, de proclamarlo, de defenderlo, de extenderlo en todas las circunstancias de nuestra vida? ¿No es esto acaso vergüenza? Bueno, esta es la parte negativa, pero viene la parte terrible, la parte dura. Fijaros otra vez en el versículo 26, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, fijaros ahora bien, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Lo que está hablando aquí es que llegará un momento que nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en poder y en gloria, y venga con toda su majestad a recoger el fruto de su obra, nos mirará a cada uno de nosotros en ese momento de juicio solemne y tendrá que decir, no, tú no te conozco, no sé quién eres. ¿No sería un momento terrible para tu alma? Que en el momento que te encuentres cara a cara con el Señor tengas la certeza en tu propio corazón, pero lo tengas que escuchar de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que tengan que decir, no te conozco. Y que cuando pensabas que estaba Cristo grabado y tatuado en tu corazón, resulta que era una pantomima y que era algo externo y que era superficial y que no era real. Que el Señor Jesucristo tenga que decir delante de sus ángeles y delante del Padre, yo de estos no sé nada, no son de los míos. Tendrás que considerarlo ahora que tienes oportunidad. Ahora es el momento de tomarlo en serio. Nos dice en 2 de Timoteo, que hemos leído en el capítulo 2, dice esto, si le niegas,
Él te negará. Si ahora dices no, de alguna manera, en su momento, Él dirá no. Estoy hablando para aquellos que todavía no sois creyentes, que tenéis alguna idea superficial, que tenéis alguna manifestación externa, emocional acerca del Señor Jesucristo, pero que no es real en vuestras vidas. Es simplemente una figura mítica que deseáis y anheláis en el horizonte, pero que vuestra vida, vuestro corazón, vuestro actuar, vuestro comportamiento está vacío de Cristo. Si ahora niegas a Cristo, Cristo te negará en su momento y tendrá que decirte, no te conozco, apártate de mí. Pero también habrá una especie de vergüenza, como tener que pasar por fuego y ser salvos. Si no fuera por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, no podríamos ni siquiera aspirar a entrar en las puertas del cielo, aun cuando fuera, como hemos dicho algunas veces, encontrarnos en algún rincón de Él. Pero ten cuidado, porque tus negativas ahora podrán implicar negativas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a ocurrir porque lo está diciendo nuestro Señor Jesús en este lugar. Si te avergüenzas de mí, si te avergüenzas de mis palabras, de mi enseñanza, de este evangelio que estoy proclamando, salvación por la fe en la obra de la cruz, si no estás tomando todas estas cosas en serio para tu vida, entonces en su momento yo me avergonzaré y diré públicamente, porque lo está diciendo aquí, delante de los ángeles, delante del Padre, tendré que decir, no os conozco, no sois míos, no entraréis, no hay lugar para vosotros. O tendrás que entrar con mucha vergüenza, aún como por fuego. Pero entonces viene la parte positiva y la parte hermosa. Dice, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en el Padre y de los santos ángeles. Pero os digo verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué es no avergonzarse? ¿Cómo es que nosotros tenemos certeza de que no hay vergüenza en la persona y en la obra, las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Pablo lo dice a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. O como hemos leído en 3 casos diferentes en este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 1, no avergonzarse aún de Pablo estando preso, aún del poder del Evangelio o de aquellos que han sido fieles a él, aún a pesar de la vergüenza de tener que defender y proteger a uno que estaba preso. No avergonzarse del Evangelio es sufrir las consecuencias del Evangelio. ¿Estás dispuesto a ello? El Evangelio no es que has venido a entrar en una balsa de protección bajo una burbuja de gracia y de bendición donde el mal no te va a tocar, no. No tener vergüenza del Evangelio es estar dispuesto a sufrir las consecuencias por causa del Evangelio. Si tenéis que ir a prisión, se dice en cierto momento de las Escrituras, que no sea por algún delito, que no sea por alguna culpa. Sentir el gozo de si es necesario sufrir por causa de la fe. Y si tenéis que ir a prisión, que sea por la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano implica sufrimiento. Y tendremos que estar dispuestos y ver que no nos avergonzamos cuando pasamos por las penurias y las dificultades más grandes que podamos encontrarnos. No avergonzarse del Evangelio y permanecer firme para que Cristo muestre un testimonio positivo de nosotros cuando estemos en su reino, es dar testimonio constante, a pesar de las burlas. No pienses que por el hecho de que el Evangelio produzca un gozo inmenso como un fuego ardiente en tu corazón que no puede ser apagado, que el mundo va a reaccionar de manera positiva. Si eres mujer, cuando tengas que hablar a algún hombre, si eres hombre, cuando tengas que presentarte firme delante de las situaciones que te encuentres de manera diaria, ten en cuenta que sentirás el desprecio, las miradas de incógnita, de sorpresa de la gente por causa de tu fe. No van a entender, no van a aceptar y te van a hacer sentirte incómodo, pero aún así tienes que dar testimonio de tu fe a pesar de la oposición. Tendrás que convertirte en lo que sea por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Dar testimonio,
aun a pesar de las burlas. No tener vergüenza de nuestro Señor Jesucristo, estar dispuesto a defender las Escrituras por encima de todo. Y las Escrituras con todos los principios. Y proclamar los principios de las Escrituras. Creemos firmemente en este lugar y creemos a la luz de las Escrituras que la palabra de Dios es la inspiración de Dios. Él la ha soplado, tiene todo el espíritu y es posible y es poderosa para todo hombre que quiera mejorar y encontrar santidad. La palabra de Dios es el medio no solamente para encontrar la salvación, sino para fortalecernos en nuestra vida cristiana. Tenemos que demostrarlo. Tenemos que decir al mundo que la Escritura es mucho mejor que cualquier enciclopedia británica, que cualquier poder de Wikipedia. Lo que tenemos aquí es la misma palabra de Dios que habla con la autoridad, igual que si viniera directamente como en los profetas del Antiguo Testamento. Sus principios no son de hace 2000 años, sus principios son actuales, son permanentes, son autoridad y son dignos de consideración y de aplicación en nuestras vidas. No avergonzarse del Señor Jesucristo es estar dispuesto incluso a perder la vida. Porque nos lo ha dicho en los versículos anteriores, versículo 24, perder la vida por causa de Cristo. Claro que queremos ser cristianos para mejorar en esta vida y tener futuro glorioso. Pero ¿estás dispuesto a perder tu vida? A perder tu dignidad delante del mundo, a soportar los desprecios y los daños que el diablo pudiera hacerte por causa del Señor Jesucristo. Tenemos que dar gracias que hasta ahora nuestro Señor no ha permitido que pasamos por estas pruebas de fuego, por este valle de sombras de muerte, que a veces son terribles, son dolorosas, son mortales. Vivimos una vida cómoda, pero ¿y cuando llegue? ¿Y cuando nos toque? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo? Esto es no avergonzarse. Vivimos para Cristo los momentos buenos, positivos, de ánimo, de reunión con los hermanos, de gozo y de alabanza, pero tenemos que estar dispuestos a servir a nuestro Dios en el momento del dolor, de la enfermedad o cuando yacemos en nuestros lechos a punto de morir por cualquier razón o circunstancia. ¿Estás dispuesto? ¿Es esto real en tu vida? No avergonzarse del Señor Jesucristo es vivir el estilo de vida que espera las Escrituras para los hijos de Dios. Pablo lo dice en Efesios capítulo 5. Vivid como lo que sois, hijos de Dios. ¿Qué significa para ti ser hijo de Dios? No significa solamente recibir los beneficios de un Padre generoso como el que tenemos. Significa que ahora hemos tomado la responsabilidad de dignificar y manifestar de quién somos hijos ante el mundo. Y tendremos que vivir. Significa que tienes que vivir como hijos de Dios en un mundo como el que nos ha tocado. No avergonzarse del Evangelio es honrarle, es alabarle, es enaltecerle en privado y en público. Es tener que decir que Dios es nuestro Dios y Cristo es nuestro Señor y Salvador cuando estamos en la intimidad de nuestro hogar o en la fortaleza de la iglesia, pero también cuando estamos en el mundo, en la calle y en las circunstancias más difíciles. Y tenemos que honrarle, tenemos que ensalzarle, tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que sentirnos llenos del gozo de saber que tenemos al mejor Señor a quien servir. Y que no hay otro lugar donde podamos ir, que no vale la pena, no importa cualquier otra cosa que el mundo nos pueda ofrecer, comparado con lo que Cristo ya nos ha dado y nos promete en el cielo. Pregúntate si te avergüenzas o realmente te sientes gozoso de decir y actuar como quien eres. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Claro, tenemos que hablar este versículo difícil, porque si no, cuando llegue a casa, Pilar me va a decir, te salta lo difícil. Bueno, en realidad no es tan difícil el versículo que tenemos por delante. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo no gustar la muerte hasta que vean el reino de Dios, al menos hay 4 diferentes opiniones que se presentan.
lo que puede ser interpretado como ver el reino. Algunos piensan que la transfiguración que vendrá más adelante, donde se mostrará la gloria de nuestro Señor Jesucristo reconocido por la ley y reconocido por los profetas, cuando los apóstoles, Pedro en particular, quiere levantar una enramada para quedarse allí. Pero no implica poder tratar en serio todo lo que significa este pasaje, este versículo, en el momento en que el Señor lo está hablando, sencillamente por un acontecimiento que va a venir unos pocos días o semanas más adelante. Otros dicen que se refiere a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que el momento del reino será cuando nuestro Señor Jesucristo esté en la cruz, esté en la tumba y esté en la resurrección. Ese será el momento glorioso donde se establece y comienza de una manera poderosa el reino de los cielos. Pero hay otros, en tercer lugar, que hablan de la interpretación que el reino de los cielos, del que está hablando aquí, es el comienzo de Pentecostés, cuando nos encontramos en ese momento donde los discípulos reciben el poder del Espíritu como con fuego y pueden salir con valor al mundo, a la calle, a Jerusalén, proclamar el Evangelio, el mayor de las adversidades, después de haber estado un tiempo con inmenso temor y vergüenza, y de pronto salir al mundo y proclamar el Evangelio. O quizá en cuarto lugar, y pienso que esta es mi mejor interpretación o manera más aceptable, se refiere a la resurrección, por una parte, pero también en el inicio de la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de cosas proféticas del futuro, no habla de una cosa concreta, sino ideas generales. Estamos en los últimos tiempos y todavía llevamos 2000 años y no sabemos cuánto más nos queda de los últimos días. Porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Por tanto, lo que aquí está hablando del reino de los cielos es simplemente la vida cristiana que se va a iniciar, se va a extender y se va a fortalecer en esa experiencia del Espíritu Santo después de poder haber visto a nuestro Señor resucitado. Lo que decíamos esta mañana, nuestro Señor Jesucristo ha dejado este mundo después de la resurrección, ha ascendido a los cielos para sentarse a la diestra de Dios y empezar a gobernar. Lo que le está diciendo a los discípulos en este momento, que es una advertencia al versículo anterior, lo que está diciendo es, no os preocupéis porque el Señor estará sentado en el trono. Y yo voy a tener el dominio y el control de todas las cosas. Algunos de vosotros moriréis, quizá. Y sabemos que algunos de los discípulos, quizá incluso la mayoría de los apóstoles, sufrieron de manera tremenda en la extensión del reino de los cielos. Desde el primero, Jacobo, cuando murió en Jerusalén, y el último quizá que fue Juan mismo en la isla de Patmos, desterrado. Bien, los cristianos sufrieron en su comienzo de la Iglesia, pero otros vieron la extensión y el poder como se extendía y alcanzaba a muchos. Cristo está sentado en el trono. Así que no os preocupéis, hermanos y hermanas, ante todas las dificultades que podamos tener de ser dignos hijos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo, que testificamos sin vergüenza, con poder, con denuedo, con valor en este mundo que nos ha tocado vivir, la grandeza de este Evangelio que no puede ser comparado con nada en este mundo, ni en el mundo que pueda venir más adelante después de nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre y tiene toda la autoridad y por tanto nosotros estamos seguros y firmes. Claro que sí, claro que podemos perder la vida. ¿Qué importa? Si la vida la tenemos segura porque la hemos entregado en Cristo y Él tiene el control de ella. Lo que está diciendo aquí en este último versículo es para animar a que la Iglesia, tú, si eres creyente, perseveres y no te avergüences. Sigue adelante, avanza. No te escondas, no disimules, no intentes ser lo que no eres. Eres hijo de Dios y tienes que entregar tu vida, porque el reino que se te ha dado, la gloria que tienes, el tesoro que lo tienes seguro, te esperan. Y ya no habrá nada ni nadie que te pueda apartar de él. ¿Por qué no vamos a pasar al otro lado, el día de la resurrección de todos los muertos, con honor y con gloria? Buen siervo fiel. Y que podamos escuchar estas palabras para todos y cada uno de nosotros. Amén.